decíamos, este programa tiene hoy dos partes. La segunda está dedicada a un vídeo. El proceso de urbanización, es su título, ha sido realizado por el equipo técnico de la televisión educativa de la UNED, con guión y presentación de Pilar Borderías y José Miguel Santos, que son profesores titulares del Departamento de Geografía de la UNED. Vamos a dedicar el espacio televisivo de hoy a explicar el concepto de lo urbano, tan próximo a la realidad en que vivimos y, sin embargo, tan difícil de delimitar. Dos han sido tradicionalmente las vías teóricas de acceso a este término tan singular. Desde una perspectiva cercana a la sociología urbana, la ciudad sería un medio ecológico, es decir, un medio que expresaría la relación hombre-naturaleza en unas claves determinadas, diferentes a las del campo, es decir, a lo rural. Las relaciones personales de los individuos variarían sensiblemente por el hecho de vivir en agregados humanos de mayor o menor tamaño. El campo representaría las relaciones primarias, solidarias, de marcado carácter personal. Por contra, en la ciudad, estas relaciones serían secundarias, impersonales y fragmentadas. En definitiva, la ciudad conduciría al anonimato y a la heterogeneidad y segregación social, mientras que en el campo reinarían la solidaridad y la homogeneidad de los individuos. Frente a esta visión determinista, la otra perspectiva teórica, la denominada historicista, tiene un carácter dinámico. La ciudad debe ser comprendida como un proceso cuyas características han ido modificándose con la propia historia de la humanidad. El campo y la ciudad no serían realidades estáticas y definitivas, sino la consecuencia de cada tipo de sociedad. Es precisamente desde esta perspectiva como analizaremos el concepto de ciudad. El proceso de urbanización, creciente en todo el mundo, ha seguido caminos distintos en función del desarrollo económico de cada país e incluso de sus propias tradiciones culturales o de la ideología política dominante en cada periodo histórico. Así, sería imprescindible separar en los países desarrollados la etapa preindustrial anterior a la revolución industrial, que produjo un tipo de ciudad amurallada, de funcionalidad comercial y administrativa dominante, de la etapa industrial del siglo pasado, que concentró la industria en la ciudad, generando los ensanches como aportación urbanística de mayor interés, y, finalmente, de la etapa postindustrial, que ha producido la dispersión de la vida urbana por todo el territorio. Cada etapa histórica ha ido generando un tipo específico de ciudad, tanto en su forma como en su funcionalidad. Un análisis más detallado de cada periodo concreto de la historia puede servirnos para comprender este carácter cambiante, no permanente, del urbano, que responde a las necesidades de cada sociedad. Comencemos, pues, por la primera de ellas, la que conocemos como ciudad preindustrial. La ciudad preindustrial era el fruto de la organización social anterior a la revolución industrial. Las sociedades preindustriales eran fundamentalmente rurales. La producción de los alimentos y las materias primas básicas que la sociedad consumía se producían en el campo, correspondiendo a la ciudad la administración del territorio y el intercambio de los bienes producidos. La situación o localización de la ciudad en el territorio venía justificada por razones de tipo político, económico o estratégico militar.
Su ubicación en la encrucijada de las rutas de comunicación o al amparo de puertos naturales, marítimos o fluviales, explica la importancia comercial y política de los asentamientos urbanos preindustriales en la sociedad de su época. El emplazamiento o espacio topográfico concreto donde se disponía la ciudad era fundamentalmente defensivo, circunstancia que favorecía la existencia de murallas y cercas. Estas murallas constituían el límite de separación de lo urbano y lo rural y servían para gravar fiscalmente la entrada de mercancías en la ciudad. El plano de este tipo de ciudades destacaba por la irregularidad de su trazado urbano, consecuencia de su débil dinamismo, ya que raramente se planificaba la urbanización y edificación de áreas extensas de la ciudad. El crecimiento era lento, por edificios de medianerías, siguiendo sus calles, los caminos preexistentes o las líneas de menor desnivel topográfico. Cuando el espacio interior a la muralla quedaba totalmente colmatado por la edificación, el crecimiento urbano se producía en los arrabales o zonas habitadas extramuros, que eran absorbidas por la ciudad cada vez que se decidía la ampliación del recinto amurallado. Finalmente, conviene destacar que su estructura era muy poco diferenciada. En la ciudad preindustrial convivían en proximidad nobles e hidalgos junto a comerciantes, artesanos o jornaleros del más bajo nivel social. Es cierto, sin embargo, que las diferencias de clase ponían su acento en la calidad arquitectónica de las viviendas y que determinadas calles participaban de una cierta homogeneidad por la residencia de artesanos pertenecientes a un mismo gremio. En los cascos antiguos de la ciudad actual puede observarse perfectamente la antigua trama de la ciudad preindustrial. El cambio de la fisonomía y funcionalidad de la ciudad a otro tipo de organización urbana diferente tuvo lugar de manera fundamental durante el siglo pasado. El explosivo desarrollo de las fuerzas productivas que acompañó la revolución industrial constituyó el elemento clave de la transformación de la ciudad. El triunfo del maquinismo sobre la producción artesanal fue gestándose lentamente, pero a partir de un determinado momento rompió los moldes del modelo de producción feudal, organizando la sociedad sobre nuevas bases productivas. La proliferación de empresas fabriles en la proximidad de la ciudad generó un éxodo del campo sin precedentes, poniendo de manifiesto la disfuncionalidad de la ciudad heredada del pasado. La congestión y precariedad de las condiciones de vida en los cascos de las ciudades obligó a las autoridades a plantearse soluciones drásticas. En este contexto, surgieron dos líneas de actuación claramente diferenciadas. La primera pretendía aproximarse a los problemas del urbanismo moderno a partir de un modelo ideológico global, con un cambio radical y utópico en las soluciones planteadas. Mientras que la segunda trataba de enlazar con el propio desarrollo de la ciudad industrial, buscando en la técnica la solución parcial de los defectos observados. Siguiendo esta vía de actuación, se procedió a la reforma interior de las ciudades, buscando la ampliación de las calles principales e incluso el trazado de otras nuevas y la construcción en altura. La densificación excesiva de la ciudad planteó la necesidad de expansión de su recinto hacia el exterior. Las cercas y murallas que hasta entonces encorsetaban la ciudad fueron demolidas, planificándose la urbanización de los ensanches en las principales ciudades entonces existentes. La solución más comúnmente adoptada
fue la del trazado de calles siguiendo la forma de damero rectangular, más o menos condicionadas por las necesidades del terreno o por los núcleos edificados que a modo de arrabales habían surgido en el exterior de la ciudad. Los ensanches fueron concebidos para acomodar a clases de variado nivel social, en la perspectiva de solucionar el problema de la vivienda. Sin embargo, la falta de control urbanístico y la especulación desataron un alza incontenible de los precios y de los índices de edificación previstos. El resultado fue la marginación de las clases trabajadoras de menor nivel de renta, que sin posibilidades económicas de acceso a la vivienda se vieron obligadas a ubicarse en el exterior de la ciudad. Se produjo así la segregación de la población en dos áreas fuertemente contrastadas. Una planificada, la del ensanche, lugar de residencia de la clase burguesa, y otra de edificación espontánea en el extrarradio. El último gran impulso del crecimiento urbano ha tenido lugar a una escala sin precedentes y ha supuesto la aparición de un nuevo tipo de ciudad postindustrial que conocemos como área metropolitana. De acuerdo con el planteamiento historicista, un conjunto de factores han favorecido el nacimiento de la nueva aglomeración urbana, donde se dan paralelamente dos fenómenos contradictorios. Por un lado, el aumento y concentración de la población que vive en la ciudad y por otro, la dispersión del urbano en el territorio hasta límites inconcebibles. Se define así una estructura funcionalmente unitaria, pero geográficamente discontinua. La ciudad ocupa una extensión de terreno 100 veces mayor que antaño, haciéndose cada vez más difícil precisar la separación del campo y la ciudad. Varios factores han favorecido la expansión de la ciudad hacia el exterior. En primer lugar, el progreso de los medios de transporte. La difusión del automóvil privado a partir de los años 20 ha modificado cualitativamente la movilidad urbana, permitiendo la difusión del tejido urbano en todas las direcciones. En segundo lugar, ha sido trascendental la nueva forma de producir la vivienda. El sector inmobiliario ha sufrido una profunda transformación. Las empresas necesitan para construir de manera rentable grandes extensiones de suelo barato que solo se encuentra en el extrarradio de la ciudad. Por otra parte, la industria, condicionada por la complejidad técnica de los procesos productivos que demandan mayor espacio, ha saltado igualmente a la periferia urbana. Apoyándose en la red de carreteras, las empresas industriales se localizan en la actualidad en polígonos segregados del resto de la ciudad, organizando la producción en grandes naves industriales de una sola planta que ocupan una gran superficie por trabajador. Finalmente, la intervención del sector público ha propiciado la elaboración de planes de ordenación urbana, regulando la estructura y zonificación de los usos del suelo en sintonía con la descentralización geográfica del racionalismo urbanístico. El resultado ha sido un nuevo concepto de ciudad, menos uniforme, más segregada, donde se dan tanto zonas de ocupación intensiva del suelo, como son el uso residencial, industrial o de servicios, como otras áreas extensivas y abiertas. La estructura urbana de las metrópolis modernas ha roto la homogeneidad de la ciudad anterior. El centro urbano se ha especializado como lugar de ubicación del sector terciario, mientras la industria y la residencia han tendido a establecerse en las ciudades satélites del extrarradio.
Las funciones humanas fundamentales, como trabajo, residencia, ocio o servicios, se satisfacen en lugares diferentes, a veces muy alejados entre sí. Esta compleja estructura define un área sin límites precisos que se extiende hasta donde los medios de transporte permiten las relaciones diarias de sus habitantes. Esta tendencia hacia la concentración, que se ha manifestado en los países desarrollados hasta los años 70 y que originó una extensa literatura sobre la urbanización total de la sociedad, no solo ha remitido, sino que se ha invertido recientemente. La crisis económica de los últimos años ha tenido importantes efectos sobre el territorio, revelando un nuevo modelo urbano más difuso y descentralizado, muy lejos de la polarización dominante en los años del desarrollismo. El hecho refleja una vez más la validez del planteamiento historicista. La ciudad se comporta como un organismo vivo que no queda definido de una vez por todas y que no es sino la consecuencia de las circunstancias históricas de cada sociedad concreta. Hasta aquí nuestro tiempo, el programa de hoy que dedicamos a dos cuestiones tan distintas como el proceso de urbanización, por un lado, y la figura del poeta cubano Severo Sarduy. Volveremos mañana, será a las 6 de la tarde. Gracias por habernos acompañado y hasta entonces, que tengan una muy feliz tarde.